Te adentras en un territorio donde la penumbra esconde verdades inquietantes. Si vas a quedarte, suscríbete, apoya con tu like y comenta desde dónde nos sigues. Después de esta historia, nada será igual. Iniciemos. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación lógica. Eventos que desafían toda razón y que nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre la realidad. Durante años he dudado si contar esta historia, si compartir lo que viví hace 3 años en mi pueblo natal. Pero el peso de estos recuerdos se ha vuelto insoportable y siento que al relatarlo, tal vez pueda encontrar algo de paz. Mi nombre es Carlos Mendoza Rivera. Tengo 35 años y soy originario de San Miguel de los Remedios, un pequeño pueblo en las montañas de Michoacán. Trabajo como maestro de primaria. Soy una persona práctica, de mente racional, que siempre ha buscado explicaciones científicas para todo. Pero lo que me pasó cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando decidí regresar a mi pueblo después de 10 años viviendo en la ciudad. Mi abuela había fallecido y me dejó la casa familiar, una construcción de adobe de más de 100 años que se encuentra en las afueras del pueblo, muy cerca del cementerio viejo. El cementerio de San Miguel es un lugar que data de la época colonial. Sus lápidas de cantera están desgastadas por el tiempo, y muchas de las inscripciones ya no se pueden leer. Los árboles de sauce lloran han crecido tanto que sus ramas tocan el suelo, creando una especie de cortina natural que hace que el lugar se vea siempre en penumbras, incluso durante el día. Desde niño, ese lugar me daba escalofríos. Mi abuela solía contarme historias sobre las personas que descansan ahí, familias enteras que llegaron al pueblo hace siglos, buscando una vida mejor. Muchos murieron jóvenes, víctimas de epidemias o accidentes. Otros simplemente se desvanecieron del mundo sin dejar más rastro que una cruz de madera carcomida. Los primeros días en la casa fueron normales. Me dediqué a limpiar, a reparar lo que estaba roto, a acomodar mis pocas pertenencias. La casa está rodeada de un jardín grande que da directamente al muro de piedra que separa la propiedad del cementerio. Es un muro bajo de apenas 1,5 metros de altura, construido con las mismas piedras que las tumbas del otro lado. Fue en mi 5ª noche cuando escuché por primera vez los susurros. Al principio pensé que era el viento entre los sauces, pero había algo extraño en ese sonido. Parecían voces humanas, muy bajitas, como si varias personas estuvieran conversando en secreto del otro lado del muro. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana que da al jardín. La luna estaba llena esa noche, y su luz plateada iluminaba las copas de los árboles del cementerio. Todo parecía en calma, pero los susurros continuaban. Me puse una chamarra y salí al jardín. El aire estaba frío y húmedo, y podía ver mi aliento formar pequeñas nubes de vapor. Me acerqué al muro de piedra y me quedé ahí parado, escuchando. Los susurros se hacían más claros conforme me acercaba, pero no podía entender las palabras. Era como si hablaran en un idioma muy antiguo, o como si las voces vinieran de muy lejos, desde el fondo de un pozo profundo. Permanecí ahí durante varios minutos con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Sabía que debía regresar a la casa, que no tenía sentido quedarme ahí parado en medio de la noche, pero algo me mantenía pegado a ese lugar. De repente, los susurros se detuvieron. El silencio que siguió fue tan absoluto que me dolían los oídos. Ni siquiera se escuchaba el viento. Era como si todo el mundo hubiera dejado de respirar al mismo tiempo. Entonces vi una sombra moverse entre los sauces. No era la sombra de una rama mecida por el viento. Era la silueta de una persona, alta y delgada, que caminaba lentamente entre las tumbas. Llevaba algo que parecía un vestido largo o una túnica, y se movía de una manera extraña, como si flotara apenas por encima del suelo. Mi cuerpo se heló por completo. Quise correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero mis piernas no me respondían. Solo podía quedarme ahí, viendo cómo esa figura se deslizaba entre las lápidas, deteniéndose de vez en cuando frente a alguna tumba particular. La figura se acercó al muro, justo del otro lado de donde yo estaba parado. Aunque no podía ver su rostro por la distancia y las sombras, sentía que me estaba mirando directamente.
Una sensación helada me recorrió toda la espalda, como si alguien hubiera derramado agua fría por mi columna vertebral. Nos quedamos así, mirándonos fijamente a través del muro de piedra, durante lo que me parecieron horas, pero que probablemente fueron solo unos minutos. Entonces, la figura levantó lentamente lo que parecía ser un brazo, como si me estuviera saludando. Eso fue suficiente para romper el hechizo que me tenía paralizado. Corrí hacia la casa tan rápido como pude, cerré la puerta con llave y me quedé recargado contra ella, jadeando y temblando. El resto de la noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala con todas las luces encendidas, esperando a que amaneciera. Cada pequeño ruido me hacía brincar del susto. Cada crujido de la madera vieja de la casa me ponía los nervios de punta. Cuando finalmente salió el sol, me sentí ridículo. Probablemente había sido mi imaginación, el resultado de estar solo en una casa nueva, rodeado de un ambiente que me traía tantos recuerdos de la infancia. Decidí que necesitaba distraerme, conocer gente del pueblo, mantenerme ocupado durante el día para poder dormir mejor por las noches. Pero esa misma tarde, mientras barría las hojas secas del jardín, encontré algo que me heló la sangre. Justo en el lugar donde había estado parado la noche anterior, había una huella en la tierra húmeda del otro lado del muro. Una huella de pie descalzo, pero extrañamente alargada y con dedos que parecían demasiado largos para ser humanos normales. La huella apuntaba directamente hacia mi casa. Esa tarde decidí ir al pueblo para hablar con don Esteban, el hombre más anciano de San Miguel. Él había conocido a mi abuela desde jóvenes y siempre tenía historias interesantes que contar. Lo encontré sentado en su mecedora de siempre, en el portal de su casa, tomando café y viendo pasar a la gente. Cuando le conté lo que había visto, su rostro cambió por completo. La sonrisa amable que siempre tenía se borró de inmediato, y sus ojos se llenaron de una preocupación que no había visto antes. Me invitó a pasar a su casa y cerró la puerta detrás de nosotros. Preparó más café y se sentó frente a mí en su mesa de madera gastada. «Carlos, hijo», me dijo con voz grave, «tu abuela nunca te contó sobre Esperanza, ¿verdad?» Le dije que no, que nunca había escuchado ese nombre. Don Esteban suspiró profundamente y comenzó a relatarme una historia que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia y sobre la casa donde ahora vivía. Hace muchos años, cuando tu bisabuelo construyó esa casa, había una mujer joven que vivía sola en una pequeña cabaña donde ahora está el cementerio. Se llamaba Esperanza Delgado, y era diferente a las demás mujeres del pueblo. Sabía de hierbas y remedios, ayudaba a las mujeres cuando tenían problemas para tener hijos, curaba enfermedades que los doctores no podían entender. Don Esteban hizo una pausa para tomar café, y yo noté que sus manos temblaban ligeramente. La gente del pueblo la respetaba, pero también le tenía miedo. Decían que podía hablar con los que ya no estaban entre nosotros, que podía ver cosas que otros no podían ver. Tu bisabuelo era uno de los pocos que la defendía cuando la gente murmuraba cosas feas sobre ella. «¿Qué le pasó?», le pregunté, aunque ya intuía que la historia no tendría un final feliz. Un día simplemente desapareció. Su cabaña amaneció vacía, como si nunca hubiera vivido ahí. Algunos dijeron que se había ido a otro pueblo, otros que había muerto sola en el bosque. Pero tu bisabuelo siempre creyó que algo malo le había pasado. Don Esteban se acercó más a mí, bajando la voz como si alguien pudiera estar escuchando. Poco después de que desapareciera Esperanza, comenzaron a pasar cosas extrañas en el pueblo. La gente escuchaba llantos en las noches, veían sombras caminando por donde había estado su cabaña. Algunos decían que la habían visto parada en el mismo lugar, como si estuviera buscando algo o a alguien. El cura del pueblo decidió construir el cementerio justo ahí, sobre donde había estado la cabaña de Esperanza. Dijo que era tierra sagrada, que los que descansaran ahí tendrían paz eterna, pero las cosas extrañas nunca pararon del todo. Me quedé callado, procesando lo que acababa de escuchar. La historia tenía sentido con lo que había visto, pero también era difícil de creer. Tu bisabuelo construyó la casa tan cerca del cementerio porque decía que alguien tenía que cuidar de Esperanza, que alguien tenía que estar cerca para que ella no se sintiera sola. Tu abuela heredó esa responsabilidad, y ahora parece que te tocó a ti.
Regresé a casa esa noche con la cabeza llena de dudas y preguntas. ¿Era posible que lo que había visto fuera realmente el espíritu de una mujer que había desaparecido hacía décadas? ¿O simplemente mi mente estaba jugándome trucos, influenciada por las historias del pueblo? Decidí que esa noche me quedaría despierto y observaría el cementerio desde la ventana de mi cuarto. Si algo iba a pasar, quería estar preparado para verlo. Las horas pasaron lentamente. Me quedé sentado en una silla junto a la ventana, con una taza de café que se fue enfriando en mis manos. El cementerio se veía tranquilo bajo la luz de la luna menguante, y comencé a pensar que tal vez esa noche no pasaría nada. Eran casi las 3 de la mañana cuando los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez eran más claros, más fuertes. Ya no parecían venir de muy lejos, sino de justo del otro lado del muro. Podía distinguir que era una voz de mujer, aunque seguía sin entender las palabras. Me levanté de la silla y me acerqué más a la ventana. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando vi que la misma figura de la noche anterior estaba ahí, parada entre los sauces, pero esta vez estaba más cerca del muro. Podía ver más detalles ahora. Era definitivamente una mujer, con cabello largo y oscuro que le llegaba hasta la cintura. Llevaba un vestido blanco que parecía brillar con luz propia en la oscuridad. Sus brazos estaban extendidos a los lados, como si estuviera esperando que alguien se acercara a abrazarla. Los susurros se convirtieron en palabras que pude entender claramente. «Carlos, ven conmigo. He estado esperando tanto tiempo». Mi nombre, sabía mi nombre. El miedo me paralizó por completo, pero al mismo tiempo sentía una extraña atracción hacia esa figura. Era como si algo dentro de mí me empujara a salir de la casa, a caminar hacia el cementerio, a acercarme a ella. Luché contra esa sensación durante varios minutos, aferrándome al marco de la ventana, respirando profundamente para tratar de mantener la cordura. Entonces la mujer comenzó a caminar hacia el muro, hacia mi casa. Con cada paso que daba, los susurros se hacían más fuertes, más insistentes. Tu familia me prometió que alguien vendría. Tu bisabuelo me prometió que no me dejarían sola. Ven conmigo, Carlos. Ven a ayudarme. Cuando llegó al muro, extendió sus manos hacia mi ventana. Aunque había varios metros de distancia entre nosotros, juro que pude sentir el frío de sus dedos tocando mi cara. Fue entonces cuando noté algo que me llenó de terror. Sus ojos estaban completamente negros, como dos pozos profundos sin fondo. Y cuando abrió la boca para seguir hablando, vi que tenía demasiados dientes, todos puntiagudos como los de un animal salvaje. No tengas miedo, Carlos. Solo quiero que me ayudes a descansar. Solo quiero que vengas conmigo. Cerré los ojos con fuerza y me alejé de la ventana, respirando agitadamente. Cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. El cementerio estaba en silencio total otra vez, como si nada hubiera pasado, pero sabía que algo había cambiado. Podía sentirlo en el aire, una presencia pesada que se había instalado en mi casa. El ambiente se sentía denso, cargado de una energía que me ponía los pelos de punta. Al día siguiente fui a buscar al padre Miguel, el sacerdote del pueblo. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que había llegado a San Miguel cuando yo era apenas un niño. Lo encontré en la iglesia, preparando la misa de la mañana. Cuando le conté lo que estaba pasando, no mostró sorpresa. Simplemente asintió con la cabeza, como si hubiera estado esperando esta conversación durante años. Tu abuela me habló de esto antes de morir, me dijo mientras encendía las velas del altar. Me pidió que si algún día regresabas al pueblo y empezaban a pasar estas cosas, te ayudara a entender lo que realmente pasó con Esperanza. Me senté en una de las bancas de madera mientras él terminaba con sus preparativos. La iglesia olía a incienso y a cera derretida, y la luz que entraba por los vitrales creaba patrones de colores en el suelo de piedra. Esperanza no era una mujer común, comenzó el padre Miguel. Tenía un don, o tal vez una maldición, dependiendo de cómo lo veas. Podía comunicarse con los que habían partido, podía ver cosas que otros no podían ver. Pero con el tiempo, ese don la fue cambiando. Se sentó a mi lado y continuó con voz más baja. Al principio usaba sus habilidades para ayudar a la gente,
Consolaba a las familias que habían perdido a alguien. Les daba mensajes de paz de parte de sus seres queridos. Pero poco a poco comenzó a obsesionarse con la idea de encontrar una manera de cruzar al otro lado, de estar con los espíritus que tanto tiempo había estado contactando. ¿Qué pasó realmente con ella? Tu bisabuelo la encontró una noche en el cementerio, parada frente a una tumba muy antigua, murmurando palabras en un idioma que él no reconocía. Tenía los ojos completamente negros, y cuando lo vio, le sonrió de una manera que lo llenó de terror. El padre Miguel se persignó antes de continuar. Le dijo que había encontrado la manera de cruzar, que ya no tendría que vivir entre dos mundos, pero que necesitaba que alguien se quedara para cuidar el paso, para asegurarse de que ella pudiera regresar si era necesario. ¿El paso? El lugar donde los dos mundos se tocan, donde los vivos y los que ya no están pueden encontrarse. Ese lugar está en tu propiedad, Carlos. Siempre ha estado ahí. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Todo comenzaba a tener sentido de una manera horrible. Tu bisabuelo aceptó quedarse a cuidar ese lugar porque pensó que estaba ayudando a una mujer buena que había perdido el camino. Pero con los años se dio cuenta de que Esperanza no había cruzado al otro lado. Se había quedado atrapada entre los dos mundos, y con el tiempo se había convertido en algo diferente. ¿Diferente cómo? Ya no era completamente humana, pero tampoco era un espíritu normal. Se había convertido en algo que se alimenta de la energía de los vivos, algo que necesita contacto humano para mantener su existencia entre los mundos. Me quedé en silencio, procesando toda esta información. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen completa era más aterradora de lo que había imaginado. Tu abuela cumplió con la promesa de tu bisabuelo durante toda su vida. Cada noche salía al jardín y hablaba con Esperanza. Le daba un poco de su energía vital para mantenerla tranquila. Por eso tu abuela siempre se veía tan cansada en sus últimos años, tan frágil. ¿Por eso heredé la casa? ¿Para continuar alimentando a esa cosa? Tu abuela esperaba que nunca regresaras al pueblo, que te quedaras en la ciudad y vivieras tu vida normal. Pero cuando regresaste, Esperanza despertó. Había estado esperando durante los meses que la casa estuvo vacía, y ahora te reclama a ti. Salí de la iglesia sintiéndome peor que cuando había llegado. Ahora sabía la verdad, pero eso no hacía que la situación fuera menos terrible. Al contrario, saber que estaba tratando con algo que había sido humano pero que ya no lo era completamente, me llenaba de una angustia profunda. Esa noche, a pesar de todo lo que sabía, decidí quedarme en la casa. No podía simplemente irme y dejar que el problema siguiera ahí. Además, algo me decía que Esperanza no me dejaría ir tan fácilmente. Preparé café fuerte y me senté en la sala a esperar. Si ella iba a venir, prefería enfrentarla dentro de la casa, en mi territorio, no en el jardín donde me sentía más vulnerable. No tuve que esperar mucho. Alrededor de las 11 de la noche, escuché que alguien tocaba suavemente la puerta principal. No eran golpes fuertes o desesperados, sino un toque delicado, casi tímido, como el de alguien que no quiere molestar. Carlos, escuché su voz a través de la puerta de madera. Sé que estás ahí, sé que ya sabes la verdad. Me levanté del sillón pero no me acerqué a la puerta. Mi cuerpo temblaba, pero traté de mantener la voz firme. ¿Qué quieres de mí? Solo quiero hablar contigo. Solo quiero que entiendas. He estado sola tanto tiempo, Carlos. Tu abuela me entendía, me consolaba. Ahora que ella se fue, solo te tengo a ti. Su voz sonaba diferente a las noches anteriores, más humana, más triste. Casi podía creer que era realmente una mujer desesperada pidiendo ayuda. Tu bisabuelo me prometió que siempre habría alguien de su familia aquí para cuidarme, para hacerme compañía. Yo no pedí quedarme atrapada de esta manera, Carlos. Yo solo quería ayudar a la gente. Los golpes en la puerta se hicieron más insistentes. Déjame entrar, por favor. Solo quiero hablar contigo cara a cara. Quiero explicarte todo. Sabía que no debía abrir esa puerta. Todo mi instinto me gritaba que no lo hiciera, pero al mismo tiempo, una parte de mí sentía pena por ella. Si realmente había sido una mujer buena que había perdido el camino, tal vez había una manera de ayudarla a encontrar paz. Caminé lentamente hacia la puerta.
con la mano temblando mientras alcanzaba la manija. «Si abro esta puerta, ¿me prometes que no me vas a lastimar?» «Te prometo que solo quiero hablar, Carlos. Te prometo que no voy a hacerte daño». Respiré profundamente y abrí la puerta. Lo que vi del otro lado me quitó el aliento por completo. Esperanza estaba ahí parada, pero no era la figura sombría que había visto en el cementerio. Era una mujer hermosa, de unos 30 años, con cabello negro brillante y ojos cafés llenos de tristeza. Su vestido blanco estaba limpio y bien cuidado, y su piel tenía un brillo suave, como si estuviera iluminada desde adentro. Se veía completamente normal, completamente humana. «Gracias por abrir la puerta, Carlos», me dijo con una sonrisa gentil. «Sé que te doy miedo, pero te prometo que no hay razón para temerme». La invité a pasar y se sentó en el sillón de mi abuela, el mismo donde mi abuela solía sentarse a tejer en las tardes. Por un momento, todo se sintió extrañamente normal, como si fuera una vecina que había venido a visitarme. «¿Cómo es que te ves tan normal?», me preguntó con una risa suave. «Porque en el fondo sigo siendo la misma persona que era antes. La muerte no cambió quién soy por dentro, Carlos. Solo cambió dónde puedo estar». Se acomodó en el sillón y miró alrededor de la sala con nostalgia. «Esta casa no ha cambiado nada desde la última vez que vine. Tu abuela tenía muy buen gusto para decorar». «¿Conociste a mi abuela cuando estaba viva?» «Claro que sí. Ella era apenas una niña cuando dejé de estar completamente viva. Pero creció visitándome, hablando conmigo. Era como la nieta que nunca tuve». Esperanza se quedó callada por un momento, perdida en sus recuerdos. «Tu abuela me contaba todo lo que pasaba en su vida. Sus alegrías, sus tristezas, sus preocupaciones. Cuando tu abuelo murió, lloró conmigo durante horas. Cuando tú naciste, me trajo fotografías para que pudiera verte crecer». Sentí una extraña mezcla de ternura y horror. La idea de que mi abuela había compartido toda su vida con esta criatura era al mismo tiempo conmovedora y perturbadora. «¿Por qué no pudiste seguir tu camino como las demás personas que mueren?». Su expresión se volvió triste, y por primera vez noté que sus ojos tenían una profundidad que no era completamente humana. Cuando alguien tiene un don como el mío, cuando pasa tanto tiempo hablando con los que ya se fueron, se crea una conexión muy fuerte entre los dos mundos. Cuando llegó mi momento de partir, ya había pasado tanto tiempo con un pie en cada lado que no pude cruzar completamente. Se levantó del sillón y caminó hacia la ventana que daba al cementerio. Al principio pensé que era temporal, que con el tiempo encontraría la manera de seguir mi camino. Pero los años pasaron y me di cuenta de que estaba atrapada. No podía ir hacia adelante, pero tampoco podía regresar completamente a la vida. ¿Y la promesa de mi bisabuelo? Tu bisabuelo era un hombre muy bondadoso. Cuando vio lo que me había pasado, se ofreció a ayudarme. Pensó que si tenía compañía regular, si alguien hablaba conmigo y me recordaba lo que era ser humana, tal vez podría encontrar paz. Se volteó hacia mí, y en sus ojos vi siglos de soledad y dolor, y funcionó en cierta manera. La compañía de tu familia me mantuvo cuerda, me mantuvo conectada con mi humanidad. Sin ustedes me habría convertido en algo mucho peor hace mucho tiempo. ¿Algo peor? Hay otras criaturas como yo, Carlos. Almas perdidas que se quedaron atrapadas entre mundos, pero ellas perdieron su humanidad por completo. Se convirtieron en cosas hambrientas, desesperadas, que solo pueden existir robando la vida de otros. Un escalofrío me recorrió la espalda al recordar los ojos negros y los dientes puntiagudos que había visto las noches anteriores. Eso era lo que veía antes. ¿Cómo te ves realmente? Esperanza asintió tristemente. Cuando paso mucho tiempo sola, cuando no tengo contacto humano, comienzo a perder mi forma. Me convierto en lo que mi dolor y mi desesperación hacen de mí. Por eso necesito la compañía de tu familia. Pero eso significa que voy a quedar atrapado aquí para siempre, igual que mi abuela. No, me dijo con firmeza. Tu abuela y yo encontramos una solución antes de que ella muriera. Una manera de liberarme finalmente y liberarte a ti también. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué clase de solución? Hay una manera de romper la conexión que me mantiene atrapada aquí, pero requiere que alguien me ayude a recordar completamente quién era cuando estaba viva,
que me ayude a encontrar la paz que necesito para seguir adelante. ¿Cómo? Esperanza caminó hacia una de las paredes de la sala y señaló un lugar específico. Debajo del piso, justo ahí, tu bisabuelo enterró algo que me pertenecía. Un diario donde escribí todos mis pensamientos durante los últimos años de mi vida. Si lo lees en voz alta, si compartes mis memorias conmigo, eso me dará la fuerza que necesito para finalmente cruzar al otro lado. Fui al cobertizo y traje una pala. Esperanza tenía razón. Después de cavar apenas medio metro, encontré una caja de metal pequeña envuelta en tela encerada. Adentro estaba un cuaderno de piel gastada, lleno de escritura con tinta descolorida. Regresé a la sala y me senté frente a Esperanza. Abrí el diario en la primera página y comencé a leer en voz alta. Las palabras hablaban de una mujer joven llena de esperanza, que había descubierto su don para ayudar a otros y que estaba emocionada por usar sus habilidades para hacer el bien. Conforme leía, veía cómo Esperanza se relajaba, cómo su rostro se suavizaba con cada recuerdo que volvía a ella. Leí durante horas, a través de toda la noche. Las entradas del diario me contaron la historia completa de su vida, sus alegrías, sus miedos, su gradual obsesión con el mundo de los espíritus y finalmente su desesperación cuando se dio cuenta de lo que le estaba pasando. La última entrada, escrita apenas unos días antes de su desaparición, decía: «Ya no sé si soy más de este mundo o del otro. Solo espero que cuando llegue mi momento de partir, alguien recuerde quién fui realmente, no en lo que me convertí». Cuando terminé de leer, el sol ya estaba saliendo. Esperanza estaba sentada con los ojos cerrados, llorando silenciosamente. «Gracias, Carlos», me dijo con voz quebrada. Hacía tanto tiempo que no recordaba cómo se sentía ser completamente humana. Se levantó del sillón y caminó hacia la puerta. Cuando llegó al umbral, se volteó hacia mí una última vez. «La promesa está cumplida. Tu familia me ayudó a mantener mi humanidad el tiempo suficiente para encontrar la paz. Ahora puedo seguir mi camino». «¿Qué va a pasar contigo?» «Voy a ir a donde debí haber ido hace mucho tiempo. Voy a descansar finalmente». Una luz suave comenzó a rodearla, haciéndola brillar como si estuviera hecha de luz de luna. «Y tú, Carlos, eres libre. Puedes quedarte en esta casa si quieres, o puedes irte. El cementerio ya no será un lugar de tristeza y terror. Será lo que siempre debió ser, un lugar de paz para los que descansan ahí». La luz se hizo más intensa, y poco a poco Esperanza comenzó a desvanecerse. «Gracias por darme lo que más necesitaba, la oportunidad de recordar quién era realmente». Y entonces se fue, dejando solo una sensación de paz y tranquilidad en el aire. Han pasado varios meses desde esa noche. Decidí quedarme en la casa de mi abuela, y ahora es realmente mi hogar. El cementerio al lado ya no me da miedo. De hecho, a veces camino entre las tumbas en las tardes y siento una serenidad que nunca había experimentado antes. Algunos vecinos del pueblo me han contado que desde esa noche ya no escuchan llantos ni susurros extraños. Las flores que plantan en las tumbas crecen mejor que antes, y el lugar en general se siente más tranquilo. Creo que Esperanza finalmente encontró su paz y al ayudarla, yo también encontré la mía. Pero a veces, en las noches muy silenciosas, cuando camino por el jardín y miro hacia el cementerio, juro que puedo ver una figura de mujer entre los árboles. No es la Esperanza desesperada y aterradora que me visitaba antes, sino alguien sereno y en paz. Alguien que simplemente me está diciendo adiós desde el lugar donde ahora descansa tranquila. Y cuando eso pasa, yo también la saludo. Y le doy las gracias por enseñarme que a veces, lo que más necesitamos para encontrar la paz no es huir de nuestros miedos, sino enfrentarlos con compasión y comprensión. La casa sigue siendo el mismo lugar donde crecí escuchando las historias de mi abuela, pero ahora también es un lugar donde aprendí que algunas historias, por muy extrañas que parezcan, son reales. Y que a veces, la diferencia entre una pesadilla y una experiencia que cambia tu vida para bien, está simplemente en estar dispuesto a abrir la puerta y escuchar con el corazón. Hay historias que uno nunca quisiera contar, pero que se quedan grabadas en el alma como cicatrices que nunca sanan. Esta es una de esas historias,
una que me ha perseguido durante años, que me despierta por las noches empapado en sudor frío. La gente dice que el desierto es solo arena y calor, pero yo sé que hay algo más allá, algo que no debería existir, algo que espera en la vastedad infinita. Mi nombre es Carlos Hernández Morales. Tengo 32 años y soy originario de Tegucigalpa, Honduras. Durante mucho tiempo trabajé en una fábrica textil, pero cuando cerraron la planta, mi mundo se vino abajo. Tenía una esposa y 2 hijos pequeños que dependían de mí. La desesperación me llevó a tomar la decisión más difícil de mi vida. Decidí cruzar hacia el norte. Había escuchado las historias, por supuesto. Todo el mundo las conoce, pero cuando tienes hambre, cuando ves a tus hijos sin comida, cuando tu esposa te mira con esos ojos llenos de esperanza y dolor, esas historias se vuelven solo rumores lejanos. Vendimos todo lo que teníamos de valor. El anillo de bodas de mi esposa, mi guitarra, hasta los zapatos buenos de los niños. Con ese dinero pagué a un coyote que me prometió llevarme hasta el otro lado de manera segura. El viaje comenzó un martes por la madrugada. Éramos 12 personas en total. Había familias completas, jóvenes como yo, buscando trabajo, y hasta una abuela de 70 años que quería reunirse con su hijo. Todos llevábamos mochilas pequeñas con agua y algo de comida. El coyote, un hombre flaco con dientes de oro que se hacía llamar el Chivo, nos había dicho que el cruce tomaría máximo 2 días. Mentira, los primeros kilómetros fueron relativamente fáciles. Caminamos por senderos conocidos, entre arbustos y rocas. El sol aún no salía completamente y el aire fresco nos daba ánimos. Pero cuando el sol se alzó por completo sobre nuestras cabezas, el infierno comenzó. El calor era como nada que hubiera sentido antes. Era un calor que te chupaba la vida, que te hacía sentir como si estuvieras dentro de un horno gigante. La arena se metía en los zapatos, en la ropa, en los ojos. Cada paso era un esfuerzo sobrehumano. Para el mediodía del primer día, ya habíamos consumido la mitad de nuestra agua. El Chivo nos gritaba que siguiéramos el ritmo, que no podíamos parar. Decía que había puntos de control más adelante y que teníamos que llegar a un lugar seguro antes del anochecer. La abuela empezó a quedarse atrás. Sus nietos, 2 muchachos de apenas 18 años, la ayudaban como podían. Pero era evidente que ella no podía continuar al mismo ritmo. Cuando el sol comenzó a ponerse, llegamos a un pequeño oasis. No era más que algunas rocas grandes que formaban una especie de refugio natural. Pero para nosotros era como llegar al paraíso. El Chivo nos dijo que dormiríamos ahí y que al amanecer continuaríamos, que faltaba poco para llegar. Otra mentira. Esa noche escuché ruidos extraños. Al principio pensé que eran animales del desierto, coyotes tal vez o serpientes, pero había algo diferente en esos sonidos, algo que me hacía temblar sin razón. Eran como susurros, voces muy bajas que parecían venir de todas las direcciones al mismo tiempo. No podía entender las palabras, pero había algo familiar en esa manera de hablar, como si fueran voces de personas que conocía, pero distorsionadas, cambiadas. Le pregunté a Miguel, un muchacho de mi pueblo que también venía en el grupo, si él también las escuchaba. Me dijo que sí, pero que mejor no habláramos de eso, que era solo el viento entre las rocas. Pero yo sabía que no era el viento. El segundo día fue peor que el primero. El sol parecía más cruel, más despiadado. La abuela se desplomó 2 veces antes del mediodía. Sus nietos ya no podían cargarla. Todos estábamos al límite de nuestras fuerzas. El Chivo comenzó a ponerse nervioso. Miraba su teléfono constantemente, pero no había señal. Nos dijo que estábamos un poco perdidos, pero que no nos preocupáramos, que conocía el desierto como la palma de su mano. Otra mentira más. Para la tarde del segundo día, nos dimos cuenta de que estábamos completamente perdidos. El paisaje se veía igual en todas las direcciones. Arena, rocas, arbustos secos y nada más. El horizonte se extendía infinitamente, burlándose de nosotros. Esa noche acampamos en campo abierto. No había rocas para refugiarnos, solo la vastedad del desierto y un cielo lleno de estrellas que parecían observarnos con indiferencia. Los susurros regresaron. Esta vez eran más claros. Podía distinguir palabras sueltas. Nombres. Mi nombre. Carlos, Carlos. Era la voz de mi esposa. Estaba seguro. Pero eso era imposible. Ella estaba a miles de kilómetros de distancia. Me levanté y caminé hacia donde creía que venía la voz. Los demás dormían profundamente, agotados por el día de caminata. Carlos, ven acá, te estoy esperando. La voz se alejaba cada vez que me acercaba.
Caminé y caminé hasta que las luces de nuestro campamento se volvieron apenas un punto lejano. De repente la voz se detuvo. Me quedé ahí parado, en medio de la nada, rodeado por un silencio absoluto que me helaba la sangre. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra que no debería existir, porque no había nada que la proyectara. Se movía lentamente hacia mí, deslizándose sobre la arena sin hacer ruido. Corrí de regreso al campamento como nunca había corrido en mi vida. Cuando llegué todos seguían dormidos, como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera estado gritando de terror. El resto de la noche no pude cerrar los ojos. El tercer día amaneció con una noticia terrible. La abuela no despertó. Sus nietos la movían suavemente, le hablaban, pero ella ya no respondía. Se había ido durante la noche, en silencio, sin molestar a nadie. El chivo dijo que teníamos que dejarla ahí, que no podíamos cargar con ella, que era la ley del desierto. Los muchachos lloraron amargamente, pero sabían que no había otra opción. Hicimos una pequeña pila de rocas sobre ella y continuamos el camino, pero algo había cambiado desde esa mañana. El grupo estaba diferente, más callado, más asustado, y los susurros habían comenzado a escucharse también durante el día. No eran solo voces familiares ahora, eran risas. Risas de niños que jugaban a lo lejos, pero cuando volteábamos a ver, no había nada más que arena y calor. María, una mujer joven que viajaba con su bebé, comenzó a hablar sola. Decía que veía a su madre caminar junto a nosotros, que su madre le decía que no siguiera adelante, que regresara a casa. El problema era que su madre había fallecido 5 años atrás. Para el mediodía del tercer día, habíamos terminado toda nuestra agua. El chivo seguía diciendo que faltaba poco, pero ya nadie le creía. Sus ojos tenían una mirada extraña, como si él también estuviera escuchando cosas que no debería escuchar. Fue entonces cuando Miguel se detuvo de repente. ¿Escuchan eso?, preguntó con la voz temblorosa. Todos nos quedamos inmóviles prestando atención. Era música de acordeón y guitarra, como la que tocan en las fiestas de mi pueblo. Pero estábamos en medio del desierto. No había nadie más que nosotros en kilómetros a la redonda. La música parecía venir de una duna cercana. El chivo nos dijo que siguiéramos caminando, que no hiciéramos caso. Pero Pedro, un hombre mayor que venía con nosotros, se dirigió hacia el sonido. «Pedro, regresa», le gritamos. Pero él siguió caminando como si no nos escuchara, como si estuviera en trance. Lo vimos subir la duna lentamente. Cuando llegó a la cima, se quedó parado ahí por un momento. Luego alzó los brazos como si estuviera saludando a alguien, y después desapareció. No se tiró hacia el otro lado de la duna. No corrió. Simplemente se desvaneció como humo. Corrimos hacia donde había estado Pedro. Subimos la duna gritando su nombre, pero del otro lado no había nada, solo más arena. Sus huellas terminaban exactamente donde él había desaparecido. La música siguió sonando por unos minutos más, y luego se detuvo. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Esa tarde, María comenzó a caminar en círculos. Decía que había encontrado un pueblo, que podía ver las casas, la iglesia, la plaza principal, pero nosotros solo veíamos desierto. Intentamos detenerla, pero ella se puso agresiva. Gritaba que teníamos que seguirla, que había encontrado la salvación. Se alejó corriendo hacia el horizonte, cargando a su bebé. Nunca la volvimos a ver. El bebé apareció 3 horas después, sentado sobre una roca pequeña a unos 100 metros de donde estábamos. Estaba ileso, pero completamente silencioso. No lloraba. No hacía ningún ruido. Solo nos miraba con unos ojos que parecían demasiado viejos para su cara de bebé. El chivo comenzó a hablar solo esa noche. Decía que había perdido grupos antes, pero que nunca había pasado algo así. Que el desierto estaba enojado con nosotros. Que habíamos hecho algo malo. Los susurros se volvieron más fuertes. Ya no eran solo voces familiares, eran coros enteros. Cientos de voces hablando al mismo tiempo en idiomas que no podía entender. Y entonces comenzaron las visiones. Veía personas caminando entre nosotros, personas transparentes como fantasmas. Llevaban la misma ropa que nosotros, las mismas mochilas, las mismas expresiones de cansancio y miedo. Pero cuando trataba de hablar con ellos, me miraban con ojos vacíos y seguían caminando. Miguel me dijo que él también los veía, que eran otros grupos que habían pasado por ahí antes, grupos que nunca habían llegado a su destino. «Somos nosotros», me susurró una noche. «En unos días otros van a vernos caminando por aquí también». El cuarto día amaneció con solo 6 personas. Habíamos comenzado siendo 12.
2 hermanos jóvenes habían desaparecido durante la noche. Sus bolsas de dormir estaban ahí, pero ellos se habían ido, como si se hubieran evaporado. El chivo ya no hablaba, solo caminaba como un robot con la mirada perdida. De vez en cuando se detenía y señalaba hacia el horizonte, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Yo sabía que estábamos condenados. El desierto no nos iba a dejar salir. Habíamos entrado en un lugar que no era completamente de este mundo. Un lugar donde las reglas normales no funcionaban, donde el tiempo y el espacio se doblaban sobre sí mismos, donde los vivos y los que ya no estaban caminaban juntos bajo el mismo sol despiadado. Esa noche, mientras los demás dormían, me acerqué al bebé. Seguía sin hacer ruido, pero me miraba fijamente. Cuando nuestros ojos se encontraron, abrió la boca y habló, con la voz de un hombre adulto. «Ya es demasiado tarde, Carlos», me dijo. «Ahora formas parte de esto también». Me alejé del bebé temblando. Sus palabras me helaron la sangre más que todo lo que había vivido hasta ese momento. El 5.º día ya no éramos más que 4 personas. Miguel, el chivo y una mujer llamada Rosa y yo. Rosa había perdido la razón completamente. Pasaba todo el tiempo hablando con personas que no existían. Les ofrecía agua de una botella que había estado vacía desde hacía 2 días. Les preguntaba cómo estaban sus familias. Miguel y yo intercambiábamos miradas de terror. Sabíamos que nosotros también estábamos perdiendo la cordura poco a poco. El desierto nos estaba consumiendo desde adentro. El chivo ya no era nuestro guía. Era solo otro perdido como nosotros. Se había quitado la camisa y caminaba con el torso desnudo bajo el sol brutal. Su piel estaba quemada y llena de ampollas. Pero él no parecía sentir dolor. De vez en cuando se reía. Una risa horrible que no tenía nada de humana. Esa mañana comenzamos a ver el pueblo. Al principio era solo una mancha borrosa en el horizonte. Podía ser un espejismo, pensé. Todos sabíamos que el desierto jugaba trucos con la mente. Pero mientras caminábamos, el pueblo se hacía más claro. Podíamos ver edificios, casas pequeñas con techos de metal, una torre de agua. Hasta creíamos ver humo saliendo de algunas chimeneas. «Salvados», gritó Rosa. «Llegamos». Pero algo estaba mal con ese pueblo. Muy mal. No se movía nada. No había personas en las calles. No había animales. No había ruido. Era como un pueblo de juguete, como una maqueta perfecta pero sin vida. Mientras nos acercábamos, el silencio se volvía más pesado, más opresivo. El aire mismo parecía espeso, como si estuviéramos caminando a través de miel invisible. Entramos al pueblo al mediodía. Las calles estaban perfectamente limpias, sin polvo, sin basura, sin huellas. Las casas tenían las puertas y ventanas abiertas, pero por más que gritábamos, nadie respondía. Miguel entró a una de las casas. Yo lo seguí. Adentro había muebles, platos en la mesa con comida que se veía fresca, un televisor encendido sin sonido, pero no había nadie. «Oigan, vengan a ver esto», nos gritó el chivo desde afuera. Salimos corriendo y lo encontramos parado frente a una pared llena de fotografías. Eran fotos de grupos de personas, grupos como el nuestro, migrantes con mochilas y ropa polvorienta. Pero lo más terrible era que en todas las fotos, las personas se veían exactamente iguales. La misma ropa, las mismas mochilas, las mismas expresiones de miedo y cansancio. Y en la última foto estábamos nosotros, los 4, parados exactamente donde estábamos parados en ese momento. La foto se veía vieja, como si hubiera sido tomada años atrás. «Esto no es posible», susurró Miguel, pero Rosa se rió. «Claro que es posible. Somos famosos. Aparecemos en el Museo del Pueblo». Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que Rosa tenía razón. Era un museo de todos los grupos que habían llegado ahí, de todas las personas que se habían perdido en el desierto, y nosotros éramos la nueva exhibición. Intentamos salir del pueblo, pero las calles nos llevaban siempre de regreso al centro. No importaba qué dirección tomáramos, no importaba cuánto corriéramos. Siempre terminábamos frente a la pared de fotografías. El chivo comenzó a gritar. Decía que esto era culpa nuestra, que habíamos hecho algo para merecer esto, que habíamos despertado algo que debería haber permanecido dormido. Miguel intentó trepar una de las casas para ver si podía encontrar una salida desde arriba. Subió al techo y gritó: «No hay nada, solo arena, el pueblo está rodeado de nada». Cuando bajó tenía una mirada extraña en los ojos. «Vi otros pueblos a lo lejos», nos dijo. «Muchos otros pueblos iguales a este. Están llenos de gente como nosotros. Gente que nunca llegó a donde iba. Esa noche no pudimos dormir. El pueblo se llenó de ruidos.
Pasos en las calles vacías, puertas que se abrían y cerraban solas, voces que susurraban en idiomas desconocidos, y música, esa misma música de acordeón que habíamos escuchado en el desierto. Salí de la casa donde estábamos refugiados y vi algo que me hizo temblar. Las calles estaban llenas de gente, pero no eran personas normales. Eran transparentes, como hologramas. Caminaban por las calles repitiendo los mismos movimientos una y otra vez, como si estuvieran atrapados en un bucle eterno. Reconocí a algunas de ellas. Era Pedro, el hombre que había desaparecido en las dunas. Eran los hermanos que se habían esfumado durante la noche. Era María, caminando en círculos con los brazos vacíos como si todavía cargara a su bebé. Todos ellos repetían sus últimos momentos una y otra vez, para siempre. Me di cuenta de que pronto Miguel, el chivo, Rosa y yo también estaríamos caminando por esas calles, repitiendo nuestros últimos momentos, por toda la eternidad. El sexto día, Rosa desapareció. La encontramos en la plaza del pueblo, parada como una estatua. Tenía los ojos abiertos, pero no respondía cuando le hablábamos. No respiraba, pero tampoco estaba realmente ausente. Era como si se hubiera convertido en parte del pueblo, en parte de la exhibición permanente. Miguel y el chivo comenzaron a pelear esa tarde. Se culpaban mutuamente por lo que nos estaba pasando. El chivo decía que Miguel había traído mala suerte al grupo. Miguel decía que el chivo nos había llevado deliberadamente a este lugar maldito. Yo sabía que ninguno de los dos tenía razón. Sabía que esto era algo mucho más grande que nosotros. Algo que había estado esperando en el desierto durante mucho tiempo, esperando a que llegáramos, esperando a que formáramos parte de su colección. Esa noche, mientras Miguel y el chivo dormían, salí a caminar por el pueblo. Las calles fantasma estaban más activas que nunca. Cientos de figuras transparentes caminaban sin rumbo. Todos los grupos que habían llegado antes que nosotros. Décadas de personas perdidas. Me acerqué a una de las figuras. Era un hombre mayor, vestido con ropa de los años 80. Cuando me vio, se detuvo. «Tú todavía puedes salir», me susurró. «Pero tienes que elegir». «¿Elegir qué? ¿A quién dejas atrás?» «No entiendo», le dije, aunque en el fondo sabía exactamente qué quería decir. El fantasma sonrió con tristeza. «El desierto siempre cobra su precio. Si uno se va, dos deben quedarse, es la regla». «¿Qué regla? ¿Quién hizo esa regla?» «El mismo desierto. Es un ser vivo, ¿sabes? Se alimenta de nosotros, de nuestro miedo, de nuestra desesperación, de nuestros sueños rotos». El hombre comenzó a desvanecerse. «Tienes hasta el amanecer para decidir». Después se acabó la oportunidad. Regresé a donde dormían Miguel y el chivo con el corazón destrozado. ¿Cómo podía tomar una decisión así? ¿Cómo podía elegir quién merecía salvarse y quién debía quedarse para siempre en este lugar horrible? Miguel era joven. Tenía toda una vida por delante. Una novia que lo esperaba en el pueblo. Sueños de estudiar, de trabajar, de formar una familia. El chivo era mayor, pero tenía 5 hijos que dependían de él. Su esposa estaba enferma y necesitaba medicinas que solo podía comprar con el dinero que ganaría del otro lado. ¿Y yo? Yo tenía mi propia familia esperándome, mi esposa con sus ojos llenos de esperanza, mis 2 hijos pequeños que confiaban en que su papá iba a regresar con algo mejor para ellos. Pasé toda la noche despierto, torturándome con esa decisión imposible. Cuando comenzó a amanecer, supe que no podía elegir, no podía condenar a nadie. Preferí quedarme con ellos. Al menos estaríamos juntos en la eternidad, pero el desierto tenía otros planes. Cuando el sol salió completamente, Miguel despertó gritando. «Carlos, puedo ver la salida, ahí está». Señaló hacia el este, donde efectivamente se veía un sendero que no había estado ahí la noche anterior, un sendero que llevaba fuera del pueblo. El chivo también despertó y vio el camino. «Es nuestra oportunidad», gritó. «¡Vámonos!». Corrieron hacia el sendero. Yo los seguí, pero mis piernas se volvían más pesadas con cada paso. Era como si algo me jalara hacia atrás. Miguel llegó primero al inicio del sendero y se volteó hacia nosotros. «¡Vengan, rápido!». Pero cuando el chivo y yo llegamos al borde del sendero, sucedió algo terrible. Una pared invisible nos detuvo. No podíamos avanzar más. Era como si hubiera un cristal gigante bloqueando el camino. «¡Carlos!», gritó Miguel. «¡Dame la mano!». Intenté alcanzarlo, pero mi brazo no pasaba de cierto punto. Era como si el aire mismo se hubiera endurecido. «No puedo», le grité. «El sendero solo es para uno». Miguel tenía lágrimas en los ojos. «No te voy a dejar aquí.
Tienes que irte, le grité. Es tu única oportunidad. Miguel dudó por un momento, pero sabía que yo tenía razón. Si no se iba en ese momento, el sendero desaparecería y todos nos quedaríamos atrapados para siempre. «Voy a buscar ayuda», nos gritó mientras se alejaba corriendo. «Voy a regresar por ustedes». El chivo y yo lo vimos perderse en el horizonte. Sabíamos que no iba a regresar. Sabíamos que no podía regresar. Las reglas del desierto eran claras. El que sale no puede volver. Los días siguientes se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. O tal vez fueron años. En este lugar el tiempo no funciona igual. El chivo dejó de hablar después del primer mes. Solo camina por las calles del pueblo, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez, como todos los demás, como todos los que llegaron antes que nosotros. Yo todavía conservo algo de mi mente. No sé por qué. Tal vez porque fui el único que tuvo la oportunidad de elegir y la rechacé. Tal vez porque mi culpa es tan grande que ni siquiera el desierto puede borrarla completamente. Cada día veo llegar nuevos grupos, familias enteras, jóvenes llenos de esperanza, personas desesperadas como nosotros, todos siguiendo a coyotes que no saben que también están perdidos, todos caminando hacia el mismo destino. Intento advertirles, grito, agito los brazos, trato de bloquear su camino, pero no pueden verme, o tal vez no quieren verme. Tal vez yo también soy transparente ahora, tal vez también soy parte del museo. A veces veo a Miguel a lo lejos. Está del otro lado de una barrera invisible en el mundo real. Se ve mayor. Tiene canas en el pelo. Una esposa. Hijos. Ha construido la vida que todos soñábamos tener. Pero también veo su cara cuando piensa que nadie lo está mirando. Veo la culpa en sus ojos. El peso de haber sobrevivido cuando nosotros no pudimos. Él sabe que estamos aquí. Él sabe que lo estamos mirando. Y eso es su castigo. Vivir sabiendo que su libertad costó nuestra eternidad. Yo sigo esperando. Esperando que algún día mi esposa y mis hijos dejen de buscarme. Esperando que olviden que existí. Esperando que puedan ser felices sin saber la verdad de lo que me pasó. Porque esta es la verdad. El desierto nunca suelta a nadie completamente, ni siquiera a los que logran escapar. Todos llevamos un pedazo de este lugar en nuestro interior. Todos caminamos por el resto de nuestras vidas con las voces de los que dejamos atrás susurrándonos al oído. Y cuando llegue mi hora, cuando mi cuerpo finalmente se rinda a este lugar maldito, me convertiré en uno más de los susurros que atormentan a los próximos grupos. Una voz más en el coro eterno del desierto. Una advertencia más que nadie va a escuchar, porque la desesperación hace sordos a los hombres, y el desierto siempre está esperando, siempre hambriento, siempre listo para recibir a los próximos soñadores que crean que pueden burlarse de sus reglas. Esta es mi historia, mi testimonio, mi confesión desde el otro lado del espejo, y si algún día la escuchas, si algún día las voces del desierto llegan hasta ti, recuerda esto. No todos los caminos llevan a donde queremos ir. Algunos caminos no tienen final, y algunos lugares nunca te dejan marchar. Por favor, no vengan por nosotros. Ya es demasiado tarde. Ya somos parte de esto.